Muchas gracias. Sí, el huaco es como una imagen, una metáfora muy importante, un significante muy clave de mi libro Huaco Retrato. A través del huaco, la protagonista hace una revisión de su identidad, de su pasado familiar, de qué tanto está atravesado aún de la colonialidad y de lo patriarcal también. Ella también se encuentra en su presente como migrante de una ex colonia como el Perú, en España, y vive esas contradicciones fuertemente, las contradicciones de cualquier sudaca. La cara de huaco es, si a lo mejor las oyentes no saben qué es un huaco, los huacos son estas figuras de cerámica precolombina que estaban enterradas y que fueron en muchos casos expoliadas. De hecho, uno de los personajes de mi libro es un viajero explorador de fines del siglo XIX que se dedica pues a llevarse una gran cantidad de huacos a los museos europeos, que era su manera pues de estudiarnos, ¿no? Los huacos retratos específicamente representan un rostro humano andino descendiente. Yo he jugado mucho con el tema del espejo, de la vitrina del museo, del reflejo, para hablar de toda esta identidad de alguna manera arrasada, expoliada, robada, que se ha vivido además desde lugares como nada cuestionadores, ¿no? Por ejemplo, en España se habla pues de un mestizaje y de un proceso como pacificador o conciliador o agradecido o de asimilación, ¿no? Y de absorción, cuando deberíamos estar hablando de conflicto, de violencia, de imposición y de etnocidio. El huaco se salva de esto, ¿no? De alguna manera la protagonista, y como tantísimas personas en Latinoamérica hemos sido juzgadas y racializadas por nuestras caras de huaco. La idea es que volvamos a mirarnos ahí, volvamos a encontrar reflejo, volvamos a encontrar identidad, esto que se perdió de alguna manera por tanto racismo, por tanta violencia activa, ¿no? Porque ahora mismo esa colonialidad está activa. Así que a mí me interesaba trabajar estos temas, reivindicar un pasado que intentó ser borrado. Eso es lo que me parece fundamental. Sí, a mí, por supuesto, hay pues visiones más teóricas, ¿no? De lo que es la colonización, pero yo quería acuerparla. Mi historia es una historia íntima, es una historia personal, que no es una historia individual, ¿no? Sino que es una historia de muchas también. Eh, en Guaco Retrato, de lo que hablamos cuando hablamos de descolonizarnos, es de alguna manera de empezar a mirarnos, ¿no? Con la conciencia de haber sido atravesadas por muchas violencias, no solamente la violencia patriarcal, ¿no? Sino también todas las violencias coloniales y racistas que hemos vivido y cómo eso marca, ¿no? No solamente eh, no solamente cómo, digamos, nos situamos en el mundo de afuera, en lo público, sino también detrás de nuestras puertas, hacia adentro, en los espacios privados, en las familias, en nuestras relaciones de pareja. Todo está por mirarse, ¿no? Así como el estallido feminista nos ha hecho mirar tantísimo dolor y abuso soterrado. En el caso de las violencias racistas toca revisar aún y lo arraigado que está además en nuestras experiencias más cercanas y personales. Sí, yo siento que estas experiencias, desde nuestras choledades, ¿no? Son comunitarias. Creo que de alguna manera lo estamos viendo en una resistencia política que viene de una ancestralidad, ¿no? Vivimos eh, ahora mismo gracias a que 500 años de resistencia indígena no se han terminado, sino que han seguido oponiéndose a esta violencia, a este intento de borrado a todo nivel. Creo que con Bolivia además compartimos todo este mundo andino, indígena, cosmovisiones,
territorios, una enorme hermandad cultural y ancestral, un patrimonio del que hemos sido despojadas en común. Creo que tenemos en común esa herida es un territorio que seguimos andando e intentando reparar, buscando el cuidado, buscando la sanación. Creo que hemos sido lo mismo, nos han convertido en cosas distintas, nos han intentado destrozar mil veces. Yo parto de un libro, de hecho, que es el libro de mi antepasado, el tatarabuelo Charles Wiener. Es un libro con el que me peleo, un libro que tiene efectivamente aunque haya sido un libro reconocido dentro de la arqueología y la historiografía de nuestros países, es un libro de gran contenido pues, racista de un hombre típico de fines del siglo XIX, enviado por una potencia europea colonizadora para reforzar su dominio. Ese libro que escribió mi tatarabuelo Charles Wiener se llama Perú-Bolivia, además. Así que la vinculación es evidente, ¿no? Él hace este recorrido para, supuestamente con una coartada científica, pero lo que hace es en su camino, tanto en el Perú como en Bolivia, recoger información, pero también huacos, tesoros, momias, que hasta ahora siguen en un museo de París, por ejemplo. Es el Museo Quebranly, que se hizo en gran parte gracias a la colección de Wiener. A mí esto me sacudió claramente, ¿no? Darme cuenta además que él había coexistido con los zoos humanos, que estos eran una época de profundo racismo científico, ¿no? En el momento en que se volcaron, ¿no?, las mentes más ilustradas de la época en separar a la gente en razas y en seguir jerarquizándolas eh, para imponer esta idea de unos sobre otros, ¿no? De blancos sobre los otros, los marrones, los abyectos, sí, ¿no? Los últimos del escalafón social. Y en Perú, Bolivia, con la gran población indígena que tenemos, aún hay muchísimo que hacer, muchísima memoria histórica que alimentar y mantener viva. Y por supuesto, muchísima revolución y luchas pendientes por tratarse de comunidades enteras postergadas, marginadas, que nunca han tenido espacio de poder. Y bueno, creo que en Bolivia, de alguna manera, en los últimos 20 años, ese camino empezó a hacerse, ¿no?, de manera imperfecta, pero yo considero que el trabajo que se ha hecho ahí contra el racismo que afecta a la población, a las poblaciones indígenas, cholas, andino-descendientes, ha sido de un gran calado, ¿no? A diferencia de todavía todo el trabajo que pendiente. Sí, el libro es muy degenerado en cualquier caso. Intenta que su espíritu descolonizador también esté en su forma misma. Es un libro desestructurado, un libro que puede tener ficción, no ficción, crónica, ensayo, hay poemas, hay cartas. El libro se va rompiendo, digamos, y traicionando una escritura más monolítica de un libro, ¿no? Sí, creo que también quería hacer en su forma romper, digamos, con lo que debe ser lo literario, por ejemplo, o lo que debe ser una novela. En cuanto al lenguaje, es un tipo de escritura, creo que muy transparente, cruda, em, por momentos lírica, muy irónica. Intento que los momentos más sentimentales, porque el libro también tiene un tono muy sentimental, esté también atravesado de humor para llevar las cosas a otras dimensiones, incluso cuando
se pone en algunas zonas más ensayístico, más reivindicativo, más crítico o más político. Siempre hay allí una ternura, una vulnerabilidad que se está mostrando y abriendo al mundo, ¿no? Me interesaba mucho usar un lenguaje común también, popular, cercano, es el tipo de escritura que me gusta hacer. Yo soy una escritora que viene de la crónica periodística, más bien de la literatura personal, y siempre intento conectar también por ahí, ¿no? Si bien el libro puede tener referentes o puede tener sus propios códigos, su propio lenguaje, lo que más me interesa es comunicar, transmitir, y que las lectoras encuentren ahí algo de reconocimiento, ¿no? Y de conexión. No, no lo hago, vivo en España hace casi 20 años y es realmente aprender lenguas originarias como el quechua, por ejemplo, que es una de las que se hablan en mi país. Es bien complicado hacerlo fuera de tu contexto, ¿no? O sea, no es algo es algo que me gustaría hacer, es algo pendiente. Está claro que toda la colonización, ¿no? Se cebó especialmente en las lenguas. Nuestras abuelas, siendo quechua hablantes, nuestras bisabuelas, nos negaron la lengua porque la lengua era estigma, la lengua era vergüenza, la lengua significaba ser cholo, ser indígena, con lo cual en Lima, en la capital donde yo nací, esto podía significar pues retraso, ¿no? Atraso, rémora, exclusión social. Es muy fuerte desde que eres muy pequeña, ¿no? Eh, ya teniendo tu cara de huaco, además hablando quechua, eras rápidamente estigmatizado. Yo, a diferencia de otra gente que, por ejemplo, tiene apellidos quechuas, tenía un apellido europeo, tengo un apellido europeo, un apellido germánico, un apellido blanco, que con todo el racismo internalizado, porque ocultar, digamos, tu propia lengua, precisamente tiene como origen esa violencia, ¿no? Y es puro racismo y es pura autodefensa. Y muchas veces me he parapetado en el Wiener, ¿no? En ese apellido que de alguna manera te da el acceso a ese mundo de blanquitud, donde por supuesto hay más ventajas, por supuesto hay más privilegios y por supuesto hay menos dolor. Yo estoy ahí en una línea de no culparnos o no responsabilizarnos a nosotras, ¿no? Precisamente, o a nuestras ancestras de lo que nos hicieron, ¿no? Así como tampoco caer en las exigencias, ¿no? De un deber ser, ¿no? Hacemos lo que podemos respecto a nuestra descolonización. Eh, bueno, el activismo o la militancia va un poco en paralelo, ¿no? A mi trabajo de escritura o la publicación de mis libros. Intento que todo mi trabajo como periodístico o de comunicación sí está ligado a mis luchas. Quiero decir que desde hace mucho tiempo no escribo sobre nada que no sea algo en lo que creo o en lo que tengo preguntas o en lo que quiero meter el dedo en la llaga. También hay un espacio de activismo militante, colectivo, presencial, de trabajo con compañeras inmigrantes, racializadas, queers, en la ciudad donde nos movemos, en el imperio español, en el Estado español o en el Reino de España, que hay mucho por hacer. Como sabes, la ultraderecha cada vez está acosándonos más. Europa es lo que es, nazis contra nazis, así que nos toca cuidarnos mucho. Estamos trabajando todo el rato, activando por los derechos de las personas migrantes a las que aún no se les reconoce, por ejemplo, la nacionalidad, que buscan solucionar sus problemas de su situación administrativa en el suelo español,
son algunas de las cosas en las que estoy como involucrada, por supuesto, con las reivindicaciones cholas y marrones, sin parar, bueno, claramente como escritora, ¿no? Que soy. Eso es un poco desde ahí, desde mi pluma, desde mi voz, desde los espacios que tengo el privilegio de ocupar, de visibilidad, o de altavoz, siempre intentamos aprovecharlo así por las demás.